Generalmente el público emprendedor, el público comercial, empresario pyme, no tiene la posibilidad de acceder a un consultor avesado para que por lo menos le diga cuáles son las variables que puede controlar a expensas de las que no pueden controlar, como puede ser el tipo de cambio, la inflación o la tasa de interés. ¿Cuáles son las que puede controlar en el actual entorno para poder sobrellevar su negocio, como vos bien dijiste, en un contexto adverso porque hay una caída de la economía? Las ventas minoristas caen, de acuerdo a la CAM, en el mes de septiembre 9,2% y 4,3% en el acumulado del año. Y mi función es venir a ser propositivo respecto al empresario, o sea, qué herramientas tengo para moverme en el actual contexto, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían esas herramientas teniendo en cuenta de que la presión justamente tributaria es tan fuerte y más para las economías regionales, al menos las que sentimos nosotros en el norte argentino? Mira, depende de qué sector de la economía. Si vos me decís el sector comercial, así como la economía cae en el comercio físico, crece una tasa del 50% en el comercio online. Es decir, hay todavía un lugar donde uno puede llegar a tener un refugio, que hay tasa de crecimiento en un formato físico y una tasa, perdón, en el formato online y una tasa de caída fuerte en el formato físico. Cuando hablamos de economías regionales, hay economías regionales que les favoreció el tipo de cambio y otras que no logran recuperarse. Una que no logra recuperarse, por ejemplo, es el sector lácteo. ¿Por qué? Porque tiene mucha dependencia todavía del consumo en el mercado interno, el consumo en el mercado interno cae y todavía no somos competitivos para lograr un grifo exportador importante. Entonces, depende cuál sector, ¿no? Pero, digamos, vos tenés ahí varias variables, me decías la presión tributaria. La presión tributaria es un tema que yo creo que el gobierno va a tener que rever, sobre todo para el microempresario. Yo escribí ayer una columna en un medio nacional. Fíjate que un régimen simplificado, que es un monotributista, está de vuelta teniendo el problema de lo que es el impuesto inflacionario. Es decir, le llega un listado de precios donde factura más por inflación, por lo cual salta de régimen y tiene que una carga tributaria del 35% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasa municipal, tasa provincial, y tener un estudio contable a cargo cuando las ventas en el comercio o el prestador de servicio le caen. Entonces eso va a tener que buscarle una forma, porque si no, el agente económico, que es el contribuyente, lo termina perdiendo, porque es muy difícil que pueda continuar con su actividad el próximo año en esas condiciones, ¿no? Damián, ¿quiénes están invitados a esta charla? Mira, esta es una charla para emprendedores, comerciantes, prestadores de servicio, pymes pequeñas, y la búsqueda es mostrarle un estado de situación de la economía, y como decía recién, qué es lo que cuáles serían mis sugerencias para encaminar tu negocio en el actual contexto, a expensas de aquello que no puede controlar, porque recién me decían la presión tributaria. Bueno, yo puedo sugerir qué es lo que deberíamos hacer, pero desgraciadamente el comerciante no puede modificar eso, ¿no? ¿Y aquel que tiene para invertir y no se anima por las circunstancias? Mira, primero tenés que ver si vos tenés una inversión, para qué, dónde y en qué momento. Desgraciadamente la tasa de interés hace que muchos que estén pensando en inversión aguarden el momento oportuno, porque imagínate que hoy hasta un plazo fijo te da 50% de interés. Es difícil que un negocio hoy te dé esa tasa. Como la economía cae y el consumo cae, tendría que ser una actividad de nicho donde hay muchas oportunidades. Por ejemplo, yo digo siempre, si nosotros como consumidores consumíamos primeras marcas y ahora estamos llegando a las segundas o terceras, ¿qué son las segundas marcas? Bueno, las segundas marcas son pymes. Y la búsqueda de precio le permite una oportunidad en contexto de caída a aquellos que están buscando otro precio, otra alternativa, porque no pueden pagar la primera marca. Entonces, fíjate que cada uno puede buscar un refugio en el actual contexto. El sistema, por ejemplo, Exporta Simple, generó que muchos pequeños emprendedores que tenían refugio en la economía local hoy puedan exportar, beneficiándose del tipo de cambio. O sea que invertir, para qué, cuándo y para qué, es muy importante, y también lo vamos a ver en la charla. Bueno, en este caso vos hablabas de cómo debemos actuar o para tener éxito en el mercado, justamente en el presente y en el futuro. ¿Puedes darnos algunos de estos tips para que los presentemos a la gente que está oyendo o empresarios? Sí, mira, importante es, una de las variables más importantes en este contexto son dos. Una es la variable precio. ¿Cómo administra tu negocio con inflación? Entonces, es muy importante cómo fijas el precio. Generalmente la pyme no puede competir en liderazgo de costo, porque no tiene economía a escala. Entonces se tiene que dedicar al nicho, una pequeña porción del mercado, y agregar valor, dedicarse a la diferenciación en el mercado. Otra cuestión importante es, en ese ajuste de precio, es ver cómo maneja su stock. ¿Cuál es el problema de la pyme?
la liquidez, necesita plata. ¿Por qué? Porque si no tiene que salir a buscarla al mercado a una tasa superior al 70%. Entonces la variable precio ahí es un grifo, míralo como un grifo regulador de su oferta. Lo que exhibe en vidriera es lo que se tiene que vender, porque es lo que le trae liquidez inmediata. Aquello que se estoquea además le genera que obviamente tenga que financiar su stock, porque no tiene caja para mantener su capital de trabajo. Otra variable muy importante es la comunicación. Vos fijate que en Argentina tenemos 31 millones de equipos inteligentes. Una de cada 4 pymes ha surgido en las redes sociales en los últimos 5 años. Y Argentina está conectado con casi 168 millones de personas en el mundo. Los servidores argentinos están conectados potencialmente con esa cantidad de personas en el mundo. Entonces la comunicación pasa a ser clave. Aquel que comunica bien y comunica mejor, le gana a aquel que no comunica. Entonces la digitalización del proceso físico de comercialización también comienza a ser un lugar de incremento potencial de las ventas y la demanda, ¿no? ¿Cómo la